Buenas noches, queridos amigos, y aquí estamos de nuevo en su programa favorito de historia en Popular Televisión. Como ustedes saben bien, este año 2016 se ha cumplido el 80º aniversario del comienzo de la Guerra Civil Española, el 17 de julio de 1936, pero también se han cumplido otros aniversarios menos llamativos, quizá menos importantes en el contexto de la historia de España, pero sin duda también incluso más importantes en el contexto de la historia mundial, como es, por ejemplo, el 80º aniversario del bombardeo de Pearl Harbor el 7 de diciembre del 41, que dio origen a la entrada de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Aniversario que, como digo, se celebrará dentro de 3 meses, en diciembre de este mismo año. Y también se ha celebrado el 80º aniversario de la creación, el mismo año, de 1941, de la División Azul, la División Española de Voluntarios que la España de Franco envió para colaborar en la lucha del Eje contra la Unión Soviética. Sobre esta cuestión, ayer se pronunció una interesantísima conferencia en el Colegio de Médicos de Santander, en concreto sobre la presentación de este libro que tenemos aquí con nosotros hoy, Bajo el fuego y sobre el hielo, del médico e historiador Juan Manuel Poyato, que es nuestro invitado de hoy. Este libro trata tanto de la División Azul, en su contexto general, en el contexto bélico general, como, dada la condición de médico de nuestro invitado de hoy, desde el punto de vista, desde la óptica de la medicina, desde la óptica de toda la dimensión de la salud de los soldados. Tengan ustedes en cuenta que estamos hablando de, aparte de las heridas de guerra, digamos, ¿no?, de las normales heridas de la lucha, tanto de arma blanca como de balas, como de explosiones, como de todo tipo de cosas, estamos hablando nada más y nada menos que del general invierno, de temperaturas de 40 grados bajo cero, estamos hablando de disentería, estamos hablando de tifus, estamos hablando de todo tipo de epidemias y estamos hablando de todo tipo de bichos, especialmente los piojos. La verdad es que un paraíso, entre comillas, para los médicos como nuestro invitado de hoy, don Juan Manuel Poyato, al cual damos la bienvenida. Muy buenas noches, don Juan Manuel. Muy buenas noches, don Jesús. Para mí un placer estar aquí de nuevo en Santander, en esta bendita tierra. Y además nada más y nada menos que para hablar de una cosa tan divertida, si se puede permitir la palabra, y tan apasionante y tan trágica como fue el Frente del Este. Efectivamente, porque todos estamos acostumbrados al universo de Hollywood, donde nos pintan una Segunda Guerra Mundial donde había buenos y malos y donde, bueno, aparentemente en la Segunda Guerra Mundial la ganaron los americanos, pero parece ser que no fue así. La realidad pinta de otro color y el Frente del Este fue el frente o la línea de combate con mayor letalidad de todo el conflicto, ese paraguas que agrupa distintos conflictos que se llama la Segunda Guerra Mundial, con unas bajas al cabo del día, con una cifra espeluznante, y en ese ámbito de letalidad, de confusión y de catástrofe, vamos los españoles y nos metemos en el centro de la lucha, en el origen, en la vorágine. Antes de continuar, les enseño a cámara el libro del que estamos hablando, Bajo el fuego y sobre el hielo, una visión médica de la División Azul, pero no crean ustedes que se trata de un libro estrictamente técnico, estrictamente médico, sino que se trata de un amenísimo relato lleno de anécdotas personales, de documentos, de pequeñas historias que humanizan, sobre todo desde el punto de vista del trato médico, aquel enorme conflicto que fue la Segunda Guerra Mundial y en concreto el más mortal de sus frentes, como acaba de decir don Juan Manuel Poyato, que fue el Frente del Este. Así que vamos a comenzar pues con el contexto, es decir, el año 41 y qué es lo que sucede para que de repente 50.000 españoles se presenten en el frente ruso. El 22 de junio de 1941, Alemania, sin declaración previa de guerra, invade la Unión Soviética, lo que es conocido como la Operación Barbarroja.
Y bueno, en España, a la mañana siguiente, esa misma madrugada prácticamente, cuando se tiene noticia a través de los teletipos y los cables, no teletipos entonces eran sino los cables y los telegramas inmediatos, se produce una auténtica revolución en las calles. Miles de jóvenes manifiestan su voluntad, una voluntad que ya existía en el pueblo, de secundar la política de expansión en su lucha contra el bolchevismo del gobierno alemán, y muchos de ellos se alistan, intentan promover el alistamiento y la participación, la implicación del régimen del general Franco en este conflicto. Generar una unidad militar que participe en una batalla que está englobada dentro de la Segunda Guerra Mundial significaría para el régimen del general Franco entrar en la Segunda Guerra Mundial abiertamente, y eso no podía ocurrir. El contexto internacional estaba muy inestable, tanto los británicos como los norteamericanos estaban al acecho de las posibilidades tácticas españolas, el estrecho de Gibraltar, un ejército de casi 5 millones de soldados que había después, al final de la sangrienta y terrible guerra civil española. Y bueno, la situación era muy inestable y el régimen de Franco no se podía comprometer oficialmente. Entonces, a través de la Falange Española y Serrano Suñer... Supongo que, claro, el dato esencial aquí era que el gobierno de Franco dejó bien claro que su intención era luchar contra la Rusia soviética, no contra sus aliados. Correcto. Ahí está el difícil equilibrio, ¿no? Cuando se estructura la creación de la conocida como División Española de voluntarios, posteriormente conocida como División Azul, por el hecho de que la gran mayoría de los primeros alistados eran falangistas y llevaban su camisa azul justo por encima del uniforme, la organización, la oficialidad y la gestión se le encarga al ejército, pero el reclutamiento de la tropa y los suboficiales corre a cargo de Falange. Y ocurre prácticamente lo mismo en el ámbito sanitario, porque no solamente se movilizaron artilleros, infantes y aviadores, también marinos, sino que también se desarrolló el reclutamiento y la organización y puesta en funcionamiento de una estructura sanitaria al más elevado nivel, desde el punto de vista técnico, logístico y táctico. Por cierto, ahora que estamos hablando de médicos, ¿cómo es que a un urólogo se le ocurrió irse al frente del Este? Pues prácticamente, como ocurren los grandes descubrimientos, pues casi de casualidad. No me quiero yo poner a la altura del descubrimiento de la penicilina, Dios me libre, pero durante una guardia yo tuve que atender a un señor mayor, perfectamente enchaquetado, encorbatado, en urgencia, lo que es un hospital público en España, pues desgraciadamente sabemos que es una catástrofe. Y este señor, el pobre, pues presentaba un problema en la uretra, que es el conducto que va desde la vejiga hacia el exterior, por donde orinamos, y a consecuencia de haber tenido muchas infecciones, pues él tenía un estrechamiento de este conducto y no podía orinar, el pobre hombre. Mi residente no tenía la habilidad suficiente o la destreza como para introducir un catéter y permitir que este hombre orinase, liberándolo del dolor y de la molestia. Entonces pues me avisaron a mí, y incluso cuando uno utiliza mucha voluntad, mucha mano izquierda, mucha anestesia y mucho tacto, eso es una maniobra muy dolorosa. Pero este hombre aguantaba perfectamente la embestida, estaba ahí aguantando. Haga usted como si fuera Paquirri, haga usted lo que tenga que hacer, doctor. Aquí estamos para aguantar lo que sea. Y claro, siempre se le echa un capote, siempre se le deja una salida honrosa, ¿no?, a nuestros pobres y sufridos pacientes. Y yo le decía, venga, caballero, anímese usted, que esto ya mismo hemos terminado, que ya estamos acabando. Y el hombre me dijo muy serio, no se preocupe usted, haga usted lo que tenga que hacer, que esto no va a ser peor que lo que he pasado yo en Rusia. Digo, porra, ¿ha estado usted en Rusia? Hace frío allí, ¿eh? ¿Y qué ha estado de viaje? ¿Ha estado usted visitando a algún conocido? Y el hombre muy serio me dijo, no, yo estuve 11 años de prisionero en Siberia. Claro, que tanto mi residente como yo nos quedamos un poco patidifusos cuando aquel hombre nos aclaró que él había sido prisionero de la División Azul y había estado 11 años de campo en campo de concentración por toda la zona de Siberia hasta que fueron repatriados en los 50. O sea, que fue de los que estuvo con el capitán Palacios y vino en el Semiramis entonces. Sí, señor. A colación de lo que usted me comenta, don Jesús, venir a hablar de la División Azul a Cantabria es un toro difícil de torear, me explico. La División Azul fueron casi 50.000 voluntarios, como usted bien ha apuntado, eso está establecido por el historiador Francisco Torres, pero si comparativamente examinamos el número de cántabros que participaron, que rondan los 1.500, 1.600, incluyendo todo tipo de especialidades, llama la atención dos cosas. Primero, que porcentualmente para la población que entonces tenía Cantabria es un número bastante elevado. Sí.
Es un porcentaje significativo dentro de lo que es el contexto general de la división. Y el segundo aspecto que llama la atención es que de ese porcentaje hubo personas muy señaladas. Para empezar, ahora hablaremos del capitán Palacio, pero el entonces coronel Vierna fue uno de los jefes de los regimientos más importantes que salieron desde España para combatir en el Frente del Este, y fue laureado y fue reconocido su valor. Y luego el capitán Palacio, es que no se puede decir nada nuevo que no se haya dicho ya de un héroe como fue este hombre, que resistió a la tiranía bolchevique y soviética, haciendo cosas que ni don José Stalin se imaginaba. ¿A quién se le ocurre hoy en día, ni siquiera a los guionistas más avezados de Hollywood, hacer en un campo de concentración una huelga de hambre para protestar frente a los soviéticos? ¿Eso dónde se ha visto? ¿Eso quién lo hizo? Pues un cántabro de potes. Cruz laureada de San Fernando, y al cual, por cierto, le van a quitar la calle. Si entramos en ese debate, llevamos las de perder, porque desgraciadamente los valores que inspiraron a que nuestros jóvenes de entonces se fueran a dar lo mejor que tenían, a luchar contra un régimen totalitarista y totalmente infausto y a la larga genocida, como fue el régimen de Stalin y el comunismo, esos valores desgraciadamente hoy en día parece que se están perdiendo. Y quitar el honor, quitar el reconocimiento a una persona que hizo prevalecer durante su asistencia y durante toda su resistencia ese tipo de cimientos de la sociedad moderna, me parece una injusticia tremenda. Y que está enterrado nada más y nada menos que en el Panteón de Hombres Ilustres del Cementerio de Santander, por decisión, por cierto, de una corporación municipal democrática. Se hizo en los años 80, tengo entendido. Así que eso es otra cosa también a tener en cuenta. ¿Cómo es posible que le tengan en el Panteón de Hombres Ilustres por decisión de un ayuntamiento democrático y sin embargo luego se le pretende quitar la calle? La verdad es que, en fin, es una sin razón y, por cierto, demuestra una vez más que la famosa ley de memoria histórica de Zapatero, lejos de conseguir o de perseguir la reconciliación, como dice su preámbulo, lo que persigue es exactamente lo contrario: el reavivamiento de los odios y del resentimiento. Pero, en fin, vamos a pasar páginas sobre tan peliagudo tema. Permítame que le interrumpa, porque a tenor de lo que usted muy bien está orientando, el revanchismo nunca fue una característica de los jóvenes que fueron a la División Azul. Le voy a poner un ejemplo. Año 47, 48, 49, cuando ellos estaban sufriendo el cautiverio en manos de los soviéticos, también lo sufrieron otros españoles, que eran los españoles republicanos represaliados por el régimen de Stalin, que al final de la guerra civil, marinos, aviadores, soldados que estaban en academias de transformación en la Unión Soviética para adquirir destreza para participar en la guerra de España. Cuando acaba el conflicto quedan acantonados allí y les ofrecen la posibilidad de o incorporarse al ejército soviético y adquirir la nacionalidad soviética, o volver a España, un régimen que ya no existía y con la amenaza de que iban a ser represaliados. El 90% manifestó su deseo de seguir manteniendo su condición de español, y el otro 10%, que desgraciadamente eran personas con las manos manchadas de sangre en la guerra civil, eso lo hay en todas las guerras. No, esos no quisieron volver, ¿no? Esos se quedaron allí de comisarios políticos y otra serie de cosas. Pues este 90% que querían ser españoles fueron montados en un tren y dirigidos directamente al Gulag, a los campos de concentración. Al cabo de los años, los soviéticos, los jerarcas soviéticos, pensaron que si enfrentaban en el mismo sitio a los fascistas de la División Azul con los republicanos, que eran enemigos naturales, pues se matarían entre ellos. ¿Qué es lo que ocurrió cuando coincidieron en el campo de concentración? Se presentaron los republicanos y lo único que le dijeron al capitán Palacio fue: a sus órdenes, mi capitán, soy el sargento fulanito y estos son don Mengano, don Zutano, aquí estamos a sus órdenes. ¿Qué es lo que dijo ese fascista, revanchista y asesino, según ellos? Por supuesto, Dios me libre. Dijo: fulanito, estos señores están pasando hambre, que les den de comer ahora mismo, raciones extra de comida. Aquel no tiene zapatos, buscarle unas botas ahora mismo. Usted tiene frío, búscale un abrigo a este. Y para adentro. Eso fue lo que ocurrió. Y ese es, desgraciadamente, el espíritu que tiene que prevalecer, de la reconciliación, claro, y de la reunificación. Y el pasado está. Sí, sí. Yo conozco otra anécdota del capitán Palacios, me la ha contado nada más y nada menos que su hijo, Teodoro Palacios, hijo, que me contaba hace un tiempo que un día, trabajando él en el banco, se le presenta un señor mayor
para poner en sus manos la gestión de sus bienes, ¿no? Ya un señor mayorcito, y le contó que quería dejarlo en sus manos porque había conocido a su padre, le había parecido un caballero, ahora cuento la anécdota, y que por eso quería, suponiendo que su hijo iba a, digamos, seguir un criterio moral similar al de su padre, quería ponerlo en sus manos. Y este señor era un republicano que había sido prisionero a partir del 39, había pasado una temporada, unos cuantos años en la cárcel, y después salió, evidentemente, y no debió de, digamos, tener una vida fácil para encontrar trabajo y todas estas cuestiones. Y entonces, a partir del regreso del capitán Palacios en el 53, un día este señor fue a hablar con el capitán Palacios, sabía dónde se tomaba el vermú con los amigos, en concreto en la terraza del bar del puerto. Buen sitio. Y entonces se presentó ante el capitán Palacios, una persona evidentemente reputadísima en la España de su época, y le dijo: mi capitán, soy zutano de tal, soldado republicano, he sido prisionero durante unos cuantos años y tal, y simplemente le venía a solicitar de ex cautivo a ex cautivo si me podía usted echar una mano porque no lo tengo fácil para conseguir con qué dar de comer a mis hijos. Y el capitán Palacios le dijo: vuelva usted mañana y le doy una respuesta. Y al día siguiente volvió, y efectivamente el capitán Palacios le había conseguido un puesto de trabajo para que su camarada ex cautivo, aunque de bandos contrarios, le había pedido este favor, y él se lo consiguió. ¿Qué le parece? Las personas que fueron a la División Azul no eran personas normales. Los jóvenes de aquella generación no eran vulgares. ¿A qué me quiero referir con esto? A la vuelta de aquellos acontecimientos, de aquellos actos heroicos y gloriosos, porque la División Azul, no olvidemos, fue la última gran gesta de España en el siglo XX. A la vuelta, pues ninguno de ellos ni fueron indeseables, ni fueron asesinos, ni fueron abusadores, no. Fueron personas que en su sociedad tomaron las riendas en unos momentos muy difíciles, y algunos de ellos llegaron, en el caso de la sanidad, que es el que a mí me ocupa, a catedráticos de universidad, procuradores a cortes, jefes y directores de hospitales, promotores de instituciones y de academias científicas, personas que tuvieron una implicación social y experiencial humana muy importante, ya fuesen los médicos, los dentistas, que también fueron, los farmacéuticos. ¿Qué decir de las enfermeras españolas que estuvieron en el Frente del Este, que hubo muchas, casi 160, algunas de ellas cántabras? Algunas de ellas dieron su salud y su vida allí por los heridos. Esas mujeres, cuando volvieron, hicieron una tarea que hoy en día todavía es merecedora de admiración y de respeto. Por eso digo que las personas que estuvieron allí, que pertenecían a una generación muy especial, cuando volvieron, siguieron en ese hilo conductual, y a lo largo de su vida y hasta el final de ella se distinguieron por su categoría y por su, como se dice en Andalucía, por su señorío y su saber estar. Por cierto, yo creo que deberíamos recomendar a nuestros lectores, especialmente a los más jóvenes, tomando evidentemente como referencia o teniendo en cuenta que vivimos en la generación LOCSE y que por lo tanto lo ignoran todo y evidentemente están absolutamente ajenos a la realidad de la letra impresa, yo les recomiendo, y supongo que nuestro invitado de hoy, don Juan Manuel, me va a dar la razón, la lectura de un libro maravilloso titulado Embajador en el infierno, que es el que escribió Torcuato Luca de Tena sobre la gesta del capitán Palacios en el Gulag soviético. Un libro interesantísimo, más excitante que la más excitante de las novelas, y que trata precisamente sobre eso, sobre la razón por la que al capitán Palacios le dieron la Cruz Laureada de San Fernando a título individual. Y es un libro que se editó en los años 60 en España, hay varias ediciones recientes. Yo recuerdo que lo leí con 15 o 16 años y me quedé absolutamente estupefacto. Supongo que a usted le pasó lo mismo, ¿verdad? Yo lo leí prácticamente con esa misma edad y me sorprendió porque era una historia real de un vecino, como cualquiera de nosotros podemos tener en el piso de al lado, y que promovía una serie de valores que hoy en día desgraciadamente no se ven. Hoy los valores que vemos en televisión
y en otros medios, sobre todo en los medios electrónicos e informáticos, son valores que promueven la desigualdad. En ese libro se promueve la amistad. O en los medios actuales se promueve el desprecio y la superioridad frente al débil. Allí todo lo contrario, en Embajadores en el infierno se trata de todos a una, y se promueven una serie de valores que hoy en día están en desuso, como la camaradería, el orgullo, el honor. Sí, sí. Algo que desgraciadamente pues desde los tiempos del Gran Capitán es algo muy español. Sí. Hoy habría que definirlo para que la gente sepa lo que es. Correcto, porque estamos pendientes de la inmediatez de las noticias, nuestros jóvenes están todo el mundo enganchado a las maquinitas, a los Pokémon, Dios me libre. Sí, sí. Y eso lo único a lo que conduce pues a un, como decía Cela, a un embrutecimiento y a un envilecimiento de las conciencias. Sí, sí. Es el votante perfecto, el producto de semejante embrutecimiento. La persona que ni piensa por su cuenta, ni es capaz de reflexionar, ni de conocer. El votante perfecto. Cuando volvieron los prisioneros del Semíramis, y en general cuando volvían ya, digamos, de vuelta de su servicio en el Frente del Este, los divisionarios, eran gente que eran objeto de seguimiento por parte de la Dirección General de Seguridad. ¿Por qué? Porque eran gente con criterio, claro. Eran gente con espíritu crítico, eran gente con ideas, y eso para cualquier régimen, sin entrar gente que había pasado nada más y nada menos que por el contacto con la muerte, así correcto. Entonces, de eso se pueden escribir muchos libros sobre cómo cambió el perfil del divisionario voluntario de los primeros reemplazos, los del medio y los del final. Aunque nunca hubo problemas para reclutar médicos ni personal sanitario, sí que es cierto que cuando se empezaron a conocer en España la crueldad y las consecuencias y las secuelas de lo que estaba pasando allí, una campaña que se preveía que iba a ir desde verano, desde junio del 41, y en las Navidades estaría resuelta, cuando empezó a prolongarse en el tiempo, empezó a calar la realidad en el cuerpo de las madres, de las hermanas y de las esposas que dejaban marchar a sus hombres. Sí, sí. Regresando pues al Frente del Este, yo creo que sería conveniente explicar someramente que se trató de un frente internacional. Es decir, la idea que se suele tener de que la Segunda Guerra Mundial fue la guerra de Hitler y Mussolini contra el resto del mundo no es exacta, sobre todo en lo relativo al Frente del Este, porque junto a las tropas del eje, en las tropas del eje, lucharon tanto en la Wehrmacht como en las Waffen-SS soldados noruegos, finlandeses, daneses, por supuesto alemanes, muchísimos, miles de franceses, eslovacos, húngaros, rumanos, italianos, por supuesto, españoles, bosnios e incluso hindúes. Es decir, hubo una gran coalición antibolchevique que luchó precisamente eso, contra la Unión Soviética, no contra los ingleses y los americanos, que este fue, como hemos dicho antes, el gran equilibrio que tuvo que hacer la España de Franco, ¿no? La verdad es que es un aspecto que no se suele recordar. La gran coalición internacional fue la de todos los países anticomunistas contra la URSS. Efectivamente, la lucha fue contra el bolchevismo, y el juramento que los divisionarios españoles hicieron fue en fidelidad al Führer en su lucha contra el bolchevismo. Las tropas españolas no perpetraron ningún tipo de desmán en las tierras ocupadas. Nada de genocidio, nada de asesinato selectivo, nada de eliminación de la población, como desgraciadamente, como hicieron los Einsatzgruppe, que eran las unidades de las SS que se dedicaban a causar este estropicio, esta catástrofe humana. Los españoles fueron a luchar contra el bolchevismo, contra esa forma de vida que a la postre se ha demostrado un sistema totalitario, imperialista, dominador y alienador de la persona. Y el que mayor número de muertos ha provocado en la historia de la humanidad. Correcto. Se llame Pol Pot, se llame Mao, se llame Stalin, fundamentalmente Stalin. Bueno, pues esos jóvenes fueron a luchar contra esos ideales. Y desgraciadamente se ha podido comprobar históricamente que nada de eso ha funcionado. Ningún tipo de sistema bolchevique o comunista ha llegado a nada positivo, sobre todo para las personas, y para las sociedades menos todavía. Si me permite la picardía, no podríamos decir que la prueba final de que los divisionarios de la División Azul y los demás que fueron voluntarios al Frente del Este tenían razón, es que pocos años después se creó la OTAN.
¿no? Es decir, esa es la prueba definitiva de que los propios que habían sido aliados de la Unión Soviética hasta el 45, al año siguiente tuvieron que pensar, vamos a hacer una coalición internacional contra el comunismo. Al fin y al cabo, lo mismo por lo que habían ido los falangistas españoles a luchar al frente del Este. Bueno, los norteamericanos tienen una política desde que su presidente Roosevelt, a mediados de los años 30, empezó a trazar las líneas maestras de lo que sería el imperialismo norteamericano. Tienen muy claro hasta dónde quieren llegar y saben cuáles son los medios que tienen que utilizar. Y en eso no distinguen entre Partido Demócrata y Republicano, van todos a una, cosa que los españoles podríamos aprender y nos vendría muy bien. Pero sí que es cierto que en la posguerra, que para nosotros fue muy dura, el hecho del Plan Marshall y la orientación hacia un foco de defensa frente a la agresión comunista y la creación de los dos bloques, la Guerra Fría, todo eso nos colocó en un contexto internacional a nosotros favorable a los norteamericanos. En los años 50 las primeras bases norteamericanas en España, la participación de médicos españoles también en el conflicto de Vietnam. Poco a poco se puso a andar la rueda del desarrollo y bueno, a la postre pues tuvieron que dar la razón de que la lucha contra el comunismo estaba perfectamente y plenamente justificada. Volvamos pues al frente del Este, a la lucha contra el comunismo y a la División Azul. Y ya que estamos hablando con un médico, con un urólogo, metido a historiador para hablar de todas estas cuestiones de la dimensión médica de la División Azul, vamos a hablar de ella, vamos a hablar de heridas, de congelaciones y de todo tipo de cosas. Cuéntenos. Empezando desde el principio, cuando se empiezan a dar los pasos para la creación de la división, que es en finales de junio del 41, coincide con el final del curso de las academias de medicina y de enfermería militar. Entonces, cuando se hace el llamamiento público, cuando se lanza el Rusia es culpable por Serrano Suñer, todos los miembros de esas promociones que estaban terminando y de promociones previas que aún no habían terminado se presentan en bloque voluntarios para irse a Rusia, de médicos y de enfermeros. Las damas de sanidad militar también, las enfermeras de Falange también, las compañías de camilleros de la Cruz Roja también, todo el mundo se ofrece, incluso médicos particulares, médicos que tenían un ejercicio privado o su pequeña consultita que la abandonaban para irse, para enrolarse, para alistarse. Muchos de ellos no pudieron entrar dentro de las estructuras sanitarias y algunos se alistaron como meros infantes de infantería de a pie, como las compañías de antitanques, las compañías de caballería, como acemileros para llevar y traer material al frente. De eso hay varias anécdotas bastante curiosas de grandes cirujanos que empezaron así. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues se tuvo que establecer una prioridad y una organización. A estos médicos, como la mayoría eran oficiales del ejército español, se les encargó la tarea de entrada de realizar los reconocimientos médicos a todo tipo de voluntarios para dar un certificado de aptitud. Los soldados que fueran a Alemania a representar al régimen de Franco en su lucha contra el bolchevismo tenían que ser personas de una rectitud y una trayectoria intachable y con una salud de hierro, porque iban a ir al frente de mayor letalidad y con mayor agresión para cualquier organismo, temperaturas por debajo de 43 grados bajo cero, lluvia impenitente, clima ártico, exposición a pues, todo tipo de factores patógenos como picaduras de insectos que nosotros no conocíamos, aguas contaminadas, aguas embalsadas, el mantenimiento de la cadena de salud de los alimentos, las líneas de abastecimiento, cómo tenían que organizarse, la veterinaria, factores fundamentales, se empezaron a organizar desde el día 1 de creación de la División Española de Voluntarios. Y de eso se encargaron nuestros médicos y nuestras enfermeras. Una vez aposentados en Alemania, cuando se llegó allí, pues hubo que hacer un cambio de variable, como se dice en matemáticas. Íbamos con nuestra mentalidad de cómo es una división española, pero una vez allí dijeron los alemanes: no señores, ustedes van a hacer la 250 División de Infantería Alemana, uniformes alemanes y material alemán. ¿Qué material nos proporcionaron? Pues lo más moderno que había en ese momento, ni más ni menos que nos dieron lo que le daban a cualquier otra división de infantería alemana. Hay otros investigadores que se dedican al tema histórico contemporáneo que hablan de que a los españoles nos trataban como soldados de segunda o tercera categoría, de vez en cuando nos daban algo, migajas, y que pues la incorporación al frente nos hicieron caminar 1000 kilómetros hasta llegar al frente para curtirnos un poco, para ver si nosotros aguantábamos. Pues miren ustedes, desgraciadamente
cada vez hay más evidencia, hay más pruebas que justifican que los propios soldados alemanes tenían que caminar 1.000 y 1.500 y 2.000 kilómetros para llegar al frente, porque los trenes no estaban para llevar tropas, estaban para llevar suministros, para llevar alimentos, para llevar todo tipo de los productos que hace falta para mantener un ejército, una fuerza operativa en movimiento. Y cuando había la posibilidad, entonces me mandaban tropas de refresco, pero mientras tanto las divisiones móviles e hipomóviles de la Wehrmacht tenían que ir andando a patitas. Cuando llegamos allí nos ofrecieron, desde el punto de vista médico, unos instrumentos de diagnóstico y de tratamiento, unos materiales y unas posibilidades que nosotros no teníamos ni el más remoto conocimiento de que existieran. Bien es cierto que nuestros médicos y nuestros sanitarios venían de un conflicto tan triste como fue la Guerra Civil. Un conflicto que imprimió un desarrollo tremendo a las habilidades quirúrgicas, diagnósticas y médicas en general. Nuestras enfermeras hicieron una labor encomiable durante la Guerra Civil, progresando hasta lo que son hoy, unas profesionales perfectamente contempladas y valoradas en el contexto internacional. Pero claro, unos médicos y unos enfermeros que sabían hacer su trabajo con las manos, prácticamente como en la edad de piedra, si llegan allí, y grandes firmas tecnológicas alemanas como Bosch, Siemens, Bayer, les proporcionan equipos de potabilización de agua, equipos de radioscopia para hacer radiografías sobre la marcha en el terreno, sistemas de búsqueda de metralla por ultrasonido, un instrumental quirúrgico de última generación, unos quirófanos modernos y totalmente equipados. Pues claro, nuestros médicos que llegaron discretamente, para una vez que hemos sido discretos en la historia, los alemanes al principio estaban un poco preocupados, pero en cuanto vieron la reacción y la respuesta de nuestros profesionales frente a la gran avenida de heridos y de bajas que se produjo, la admiración fue mutua y desde un primer momento las asperezas se fueron limando y las relaciones con los colegas sanitarios alemanes fueron muy buenas. ¿Cuál fue la principal causa de bajas de la División Azul? ¿Los rusos? ¿El frío? Ya lo dijo Napoleón cuando comenzó la campaña de invasión de Rusia. Fue cruzar la frontera de Rusia y empezar a luchar contra los piojos. De casi 230.000 soldados que contaba Napoleón cuando invadió Rusia, a lo largo del trayecto hasta que alcanzaron las puertas de Moscú, casi 80.000 de ellos se perdieron, como usted bien ha anunciado, por el general Invierno, el mariscal Disentería, el teniente general tifus o diarrea, o llamémoslo como queramos. La sanidad militar es la que permite la operatividad de una fuerza de combate. Igual de importante es darle de comer a un soldado como tener suficientes cartuchos de reserva o la posibilidad de que si cae enfermo, herido o tiene algún tipo de incidencia, poder reintegrarlo al servicio cuanto antes. Claro. Pues la sanidad, el déficit de la sanidad del ejército de Napoleón hizo que cuando llegaron a las puertas de Moscú fueran totalmente diezmados. Y la vuelta fue totalmente peor, porque de los casi 50.000 que pudieron volver, de 200 y pico mil que salieron, los heridos eran abandonados a su suerte, claro, expuestos al efecto de las alimañas de los saqueadores y de la climatología impenitente. Así que podíamos decir, extrapolando la situación, que aparte de las balas y de los organillos de Stalin, el frío, la nieve, las congelaciones, las picaduras y la transmisión de enfermedades como entonces la llamaban, por ejemplo, la fiebre del tabardillo, el tifus, otro tipo de enfermedades respiratorias, las alergias, las exposiciones a un clima ártico y las parasitosis, pues diezmaron mucho a la fuerza operativa. Pero eso sobre todo lo sufrieron, como usted bien ha dicho antes, los rumanos, los italianos, los croatas, incluso los cosacos que luchaban del lado de la Wehrmacht, porque no tenían ese tipo de estructura. Los españoles sí íbamos prevenidos. Ah, sí, la epidemiología y la medicina preventiva española en aquel momento estaba muy desarrollada y se establecieron pues estaciones de despiojamiento, la profilaxis, la toma de determinado tipo de medicación para evitar ese tipo de enfermedades, el aislamiento de los enfermos contagiosos, el diagnóstico precoz y el tratamiento a tiempo de las infecciones de transmisión sexual, que es curioso, antiguamente se llamaba venéreas. Pues si compara uno las cifras de los diagnósticos, de los casos diagnosticados de venéreas en la División Azul con los casos diagnosticados en España en el mismo tiempo, hay más casos en España que en la División Azul. ¿Ah, sí? Sí, datos que me proporcionaron desde la Asociación Española de Dermatología y Venerología. Es curioso. ¿Y qué nos quiere decir eso? Pues que
Bueno, aunque hay gente que ha escrito obras por ahí que la verdad no han tenido mucho pábulo ni mucha repercusión, que dicen que los divisionarios eran todos unos presidiarios, unos indeseables, unos asesinos, unos violadores. Porras, pues para ser violadores, asesinos, indeseables, tenían menos infecciones, menos enfermedades venéreas que los que quedaban en España. Tenían menos problemas de reyertas, porque en cualquier grupo humano ocurre esto, ¿no? Reyertas, peleas por el juego, los dados, las cartas. Ese tipo de problemas vinieron de otro orden, pero no por la salud general del grupo. Los problemas vinieron cuando se produjo el choque entre la cultura alemana y la cultura española, problemas que tuvieron fácil solución y que se limaron, pero a lo que me refiero de las reyertas es, por ejemplo, a la aproximación que tuvieron nuestros compatriotas al problema judío. O con la población rusa, evidentemente. Correcto, con la población rusa y con los judíos, que eran diezmados por los alemanes. Los divisionarios españoles no solamente se echaban novias allí, sino que los defendían frente a los alemanes. Y trajeron muchos niños rusos con ellos de vuelta. Por ejemplo, aquí los santanderinos de cierta edad recordarán al famoso Boris, el señor que arregló motos durante décadas en la calle Castelar. Era un niño ruso que había venido con la División Azul, protegido por la División Azul. Correcto. ¿Por qué? Pues todo eso se inicia por el simple hecho de que en los dispensarios españoles allí en Rusia, o en los lazaretos, en los hospitales, como se quiera llamar, no solamente se atendía a personal propio, sino que se atendía a los enemigos, a heridos, se atendía a la población local y se atendían partos y se atendían niños. Esa estructura sanitaria no solamente estaba perfectamente engranada y engarzada para que las bajas que se producían en primera línea tuvieran un periplo hasta la retaguardia, donde había distintas estaciones de tratamiento y de estabilización, con cirujanos de muy buen nivel, con médicos especialistas que trataban desde el primer momento infecciones, amputaciones, control de hemorragia y eran capaces de hacer una cirugía del más alto nivel, sino que además esos mismos cuidados se los prestaban a la población local. Todo esto nos lleva a que si uno se presenta hoy, por ejemplo, en San Petersburgo y coge un autobús hasta Novgorod, que es la zona en la que estuvo desplegada la División Azul, todavía hay personas de 80 y de 70 y tantos años que eran niños entonces y que recuerdan a esos soldados simpáticos, morenos, muchos de ellos con bigote, porque los alemanes no podían llevar bigote, pero los españoles sí llevábamos bigote y la gorra ladeada, que aparte de tocar la guitarra, siempre estaban dando caramelos a los niños y la leche condensada y la leche en polvo se los daban a los ancianos. Y hoy en día, a mí me ha pasado, he podido comprobarlo prácticamente emocionado porque me pone el vello de punta recordarlo, llegar allí y una señora de 80 años cantarme canciones infantiles, en perfecto castellano, pero claro, es lo único que saben en español, claro. Cantar las canciones que le cantaban a ellos los divisionarios. También me preguntó una señora, ¿todavía siguen ustedes comiendo gatos? Y digo, perdone señora, ¿cómo? Y dice, sí, es que otra cosa de los españoles es que cuando llegaban a uno de nuestros pueblos no hacían como los alemanes, que arrasaban, se llevaban todos los alimentos y cometían alguna que otra tropelía. Los españoles llegaban, desaparecían los gatos y nos invitaban a comer a todos, conejos. Conejos, claro. Claro. Y digo, no señora, ya en España creo que ya no comemos gatos. Ya no comemos conejos, que se sepa. Una cosa importante, porque hemos hablado de enfermedades y hemos hablado de eso, de desnutrición y de alimentación a base de gato, pero uno de los elementos esenciales de toda esta cuestión sanitaria de la División Azul, del Frente del Este, fue los piojos, como muy bien ha dicho hace un rato. Yo es que recuerdo haber leído en varios de los testimonios, en varios de los libros, no sé si en el propio de Torcuato Luca de Tena o en los de Ezquerra o en otros, no recuerdo ahora, sobre que, por supuesto, el principal enemigo eran los piojos y sobre que cuando no los podían gasear tenían que freír los capotes y otras prendas sobre planchas de metal calentadas al rojo, porque la única manera de deshacerse de los piojos era freírlos. La verdad es que es correcto. Sí, porque lo primero que se intentó fue decir, bueno, si estamos a 43 grados bajo cero, tendemos nuestra ropa interior ahí en el exterior y se congelan. Claro, efectivamente, morían los piojos adultos, pero no las liendres. Y al calor del contacto corporal, pues volvían a aflorar. No solamente se sufrió problemas de pediculosis, sino de sarna, otro tipo de tábanos que se introducían en la piel. Entonces se hacía eso. Si no se podían hervir o no se podían exponer al vapor fluente con formaldehído, se hacía así. Se preparaban como se prepara un buen filete de merluza a la plancha, vuelta y vuelta. Sí, la verdad es que irse uno a
a la guerra, a luchar contra los rusos y encima tener que lidiar con los piojos en la retaguardia, es como para decir, yo he venido aquí a pegarme con los rusos, no con los piojos, ¿no? La verdad es que tenía que ser desesperante, ¿no? La imposibilidad de dormir, la imposibilidad de, ¿no? La cantidad de enfermedades que transmitían. La verdad es que solamente por eso es para admirar a todos los soldados de todos los ejércitos en cualquier guerra. En este caso en concreto se preparó, se enviaron, antes de que la fuerza operativa se desplazara hasta el frente, se enviaron lo que fueron comisiones de aposentamiento, que eran un grupo de técnicos donde iban fundamentalmente los médicos para ver qué tipo de contingencia había que afrontar. Y se hizo especial hincapié en el tema del control de los alimentos y una cosa que siempre ha producido muchas bajas en todas las guerras, que es el daño de los pies. Si un soldado tiene una herida en un pie, esa herida se complica, el soldado no puede caminar. El soldado, por el simple hecho de tener, entonces se llamaban los aspeados, los heridos de las marchas, las grandes marchas y las lesiones que provocaba el calzado o la exposición al frío, inutilizaba una parte importante de la fuerza. Y la fuerza de combate se basa en hombres, en este caso, ¿no? Pues desde España se les daban unas prescripciones muy intensas y muy repetitivas sobre cómo manejar los pies, el cuidado que tenían que sufrir, las friegas con agua fría y con hielo, unas veces que llegaban allí, y el hecho de espolvorearlo con una serie de talcos especiales y de sulfamidas que en aquel momento se estaban desarrollando, y el empleo de determinado tipo de sustancias aislantes dentro del calzado. Todo eso hizo que el ejército español registrara muchísimos menos casos de daño a nivel de los pies y de los miembros inferiores que el ejército alemán. Claro, también cuando llega uno y aprende de los locales, donde fueres a lo que vieres. Y los médicos españoles se preocuparon especialmente de ver cómo se defendían del frío de los rusos. Claro. Y empezaron a aplicar, a transportar a nuestro sistema, a traducir lo que ellos empleaban, de tal manera que las bajas se redujeron drásticamente. Del primer invierno que se pasó al segundo, las congelaciones en el grupo humano español disminuyó pues casi en un 60%, que es una barbaridad. Hablando de congelaciones, ayer en la conferencia y en el libro contó una anécdota interesantísima sobre la estrategia que idearon los españoles para que no se les congelaran los heridos en el traslado desde el frente hasta el punto en el que pudieran ser operados. El asunto de los ladrillos calientes, cuéntenoslo. Eso fue un desarrollo de dos tenientes médicos españoles que observaban que básicamente en una estructura de evacuación desde la línea de combate, en las enfermerías de batallón se agrupaban a los pacientes, se llevaban a un puesto de concentración donde se calentaban en una estufa y luego, mediante trineos o carros tirados por bestias, pues lo evacuaban a otra estructura de retaguardia donde recibían el tratamiento definitivo en primera línea, unos primeros auxilios y luego la asistencia definitiva un poquito más a retaguardia. Cuando uno está hablando de 43 y 50 grados bajo cero, como en algunos momentos se registraron en los termómetros, inmediatamente ocurre que un paciente que está en una situación, por ejemplo, de haber recibido una herida o algún tipo de reagudización de una enfermedad, porque si uno es asmático y sufre una pequeña neumonía en el frente ruso, pues se pone uno muy malito. Pues una persona que se encuentra en una situación comprometida, pues la presión arterial baja, la frecuencia cardíaca se puede acelerar, la conciencia puede alterarse. Si a esa persona la cogemos y la ponemos encima de un trineo y le echamos un trapito por encima y la remolcamos hasta la siguiente estación de asistencia, cuando llega está congelado como un pajarito, que es lo que ocurría. Los alemanes tuvieron muchas bajas por ese motivo. Entonces estos dos tenientes médicos, que habían estado además sirviendo en el norte de África, en el Marruecos español, dijeron: Dios mío de mi alma, esto no puede ocurrirnos a nosotros. ¿Qué hacemos? Bueno, pues diseñaron sobre un trineo, pusieron una caja de madera, una caja pues de unos 50 centímetros de alto. En el fondo de esa caja de madera dispusieron organizadamente una serie de ladrillos que previamente habían puesto al fuego hasta que estaban incandescentes. Sobre esos ladrillos ponían una tabla, encima de la tabla a los heridos y luego ya los tapaban con sus mantas y sus pieles. Llegaban calentitos. El calor fluía hacia arriba y los mantenía calientes por lo menos durante una hora, que era el tiempo necesario para que mediante un trineo o una acémila pudieran evacuarlos hasta la siguiente estación de asistencia. Sí.
Y eso los alemanes lo copiaron, también, como también copiaron otros desarrollos tecnológicos españoles. Hay que adaptarse a las circunstancias siempre, claro. Y en eso nosotros hemos sido genios siempre, en la improvisación y la adaptación. Sí, sí. Y bueno, pues sacos que se utilizaban para el transporte de la comida de los animales se podían coser, se podían anudar, y una persona podía meterse dentro del saco y ser arrastrado por la nieve por sus compañeros para, en una situación desesperada o de fortuna, poder evacuarlos de la línea de fuego en cuestión de minutos. Vamos a hablar de bajas, de porcentajes. ¿Cuántos soldados fueron al frente del este? Como hemos dicho antes, entre 45 y 50. ¿Cuántas bajas sufrieron? Etcétera. Pues entre heridos, muertos, enfermos, congelados, prisioneros o desaparecidos, porque todavía hay 300 españoles que no sabemos dónde están, se alcanzó prácticamente un porcentaje cercano al 56, algo por ciento. Eso es más, eso significa que uno de cada dos españoles que fueron, más de uno de cada dos de los que fueron a Rusia, sufrieron o pagaron con su salud o su vida la expedición a Rusia. Eso convirtió a la 250 División de Infantería Alemana en la unidad con más bajas de todo el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. También es cierto, para ser honesto, que fue la unidad con más galardones, con más medallas y con más reconocimientos al valor que tuvo la Wehrmacht en el frente del Este. Con lo cual se justifican las apreciaciones de los generales alemanes y del propio Hitler diciendo que, vale, a lo mejor los soldados españoles son un poco desaliñados, no cuidan su uniforme, no se afeitan. Los fusiles. Que eso es fundamental en el ejército alemán. Son un poco indisciplinados, pero cuando haya un ataque ruso, se les recomendaba a los soldados alemanes que se pegaran al lado de los españoles, porque, y esto es un tema de táctica, en aquel momento se aplicaba la idea de la flexibilidad de los frentes. Cuando los rusos atacaban, para no ser flanqueados, los alemanes se replegaban y luego intentaban ellos determinado tipo de movimientos apoyados por blindados para recuperar tal igual. Los españoles no trabajamos así. La defensa a ultranza de las posiciones es un búnker aquí, triangulado con otros dos, y por ahí no pasa nadie. Por ahí no pasa nadie. Sí, entonces, los rusos no estaban acostumbrados a eso. Y los rusos empezaron a ver qué es lo que estaba pasando cuando empezaron a afrontar pues, a unos soldados que cuando se les acababan las balas y las bombas de mano, le tiraban piedras, y cuando se acababan las piedras les tiraban bolas de nieve, y cuando se acababan las bolas de nieve le gritaban y los insultaban. Eso lo hemos leído nosotros en las novelas y en los libros que contaban las batallitas, y nosotros pensábamos, bueno, es que el abuelito cuando escribió esto ya se le iba a la cabeza. Pero es que cuando yo he podido ir a Rusia y he podido consultar los informes del KGB, era verdad. Los comisarios políticos escribían que, bueno, que les gritaban, que los locos de allí enfrente les gritaban y salían con el cuchillo en la mano a por ellos. Entonces, pues, eso hacía que se replantearan muchos ataques. En la línea del frente, el día 10 de febrero de 1943, el día de la fatídica batalla de Krasnivor, la proporción era una barbaridad. Ahora mismo no puedo concretarlo porque es un dato de memoria, pero creo que era de casi 15-1. Y los cañones de la artillería creo que eran 200-1. Blindados nosotros no teníamos, o sea que los rusos ya era 300 contra 0. Y el único sitio donde no se rompió el frente fue donde estaba la División Azul. El único sitio donde casi es aniquilada toda la dotación humana de la División Azul fue allí, y desgraciadamente fue allí donde el capitán Palacio fue hecho prisionero y sufrió su posterior cautiverio. Los españoles no damos un paso atrás, como dicen en infantería, retroceder ni para tomar impulso. Y adaptado a esa forma de pensar y de actuar, se desarrolló una organización, una logística sanitaria que alcanzó los mayores logros del momento, con unos estándares y unos criterios que aún hoy día se siguen aplicando, porque el sistema de clasificación de heridos y de evacuación y de acercar la cirugía a la primera línea del combate, eso lo puso el ejército español en práctica en Rusia, y todavía hoy en día el ejército más potente que hay, que es el de los Estados Unidos, lo sigue aplicando. Así que los que fueron allí, nuestros médicos y nuestros sanitarios, los que estuvieron allí, bien es cierto que se les encomendó una tarea titánica, pero también es cierto que la cumplieron con creces. Ayer nos contaba que en Rusia hoy se tiene un enorme respeto por la División Azul, y que cuando se repatria el cadáver de algún soldado o alguna actuación similar, se les rinden homenajes militares y se les prestan todo tipo de honores y de homenajes.
lo cual contrasta con el olvido, con el desprecio y con la entrada por la puerta de atrás cuando llegan los restos a España. La verdad es que es una cosa curiosa y lamentable. Yo, como estudioso del fenómeno de la División Azul y admirador de estas personas, me siento muy defraudado con los sucesivos gobiernos que ha habido en los últimos 15, 20 años en nuestra patria, porque ninguno de ellos ha llegado a firmar el convenio con el Estado ruso, un convenio que no supone dinero, que no supone ningún tipo de compromiso ni casa extraña para la repatriación de los restos de nuestros soldados. Únicamente instituciones privadas y personas que bajo su propio pecunio han ido a repatriar el resto de nuestros soldados son los que están promoviendo este tipo de iniciativas. En concreto, don Luis Valiente, el director editorial de la editorial Actas, que es la que ha publicado mi obra, promueve la repatriación honorable y honrosa de esos españoles que son españoles, igual que nosotros lo somos, y que dieron lo mejor que tenían en ese momento, que fue sus argumentos y su vida. Efectivamente, el ejército, existe una fundación alemana que se encarga de repatriar a los restos. Unos los quieren repatriar, otros los dejan en Rusia, igual pasa con los españoles. Estos alemanes se encargan de hacer eso, ya que nuestro gobierno no lo hace. Y, por ejemplo, en Pankovka o en Yarkov hay unos cementerios donde son cementerios alemanes y una parte para los españoles. Cuando yo he estado allí, siempre que hemos ido, hemos hecho unos actos muy emotivos, hemos llevado un capellán católico, hemos celebrado un servicio religioso por el eterno descanso de sus almas, y se sorprende uno cómo la población local respeta a nuestros muertos, porque según ellos la guerra ya terminó. Claro. Y ellos fueron allí, dieron, como digo, lo mejor de sí mismos, y ahora mismo, pues desgraciadamente están reposando allí sus restos. Hay familias que quieren traérselo, se lo trajeron. El último cántabro lo repatriaron hace, creo que un par de años, un sargento. Queda mucho por encontrar todavía, y tanto Luis Valiente como otros señores de distintas fundaciones lo están haciendo. Y como usted decía, llama la atención que cuando se va a repatriar una cajita, porque ahí ya únicamente van restos, han pasado 70 y tantos años, viene una sección del ejército ruso a rendir honores, con un oficial sable en ristre y unos soldados que rinden homenaje con una bandera española encima de esos restos. Y salen del aeropuerto, y cuando llegan aquí a España entran por la terminal de cargo, por la puerta de atrás, como usted bien decía, y cualquier empleado contratado a tiempo contratado por hora lo arrumba allí, lo tira, y por supuesto no va ningún delegado de defensa ni va ningún representante del gobierno. Y a mí me duele como español y me duele como persona que tengo unos valores y unos criterios. Es decir, los militares rusos, sus antiguos enemigos, les prestan honores militares, y la población tanto rusa como alemana, que ha dicho de estos cementerios que hay en Alemania, les recuerdan con afecto y les tienen respeto, y sin embargo en España se los olvida, se los recoge como mercancía, como cosas, y se les quita la memoria de las calles y de los libros, evidentemente. Lo que me duele, don Jesús, perdone que lo interrumpa, es que se está intentando reescribir la historia, y se está intentando reescribir de una manera tendenciosa y malintencionada. Claro. Tenemos que hablar de reconciliación, no de revanchismo. La reconciliación ya se consiguió hace muchas décadas, ¿eh? Es justamente ahora cuando se está intentando anular. Correcto, es correcto. Pero este libro está escrito para que no se olviden esas cosas. Y yo lo he escrito como médico. Hay algunos colegas militares que me han dicho, pues eso es todo medicina, y algunos médicos que me han dicho, pero eso es todo del ejército, todo militar. Bueno, jalonado con algunas anécdotas y algunos testimonios vivos que dan mucha frescura al texto. Sí, sí. He procurado no ser excesivamente técnico ni excesivamente farragoso en la redacción, pero los datos están ahí y se pueden consultar. Gracias a la Red Archivística Militar, el Archivo General Militar de Ávila, el Archivo Intermedio de la Región Militar Sur, y de muchos particulares y muchas personas que de forma desinteresada me han dado documentos gráficos, información, testimonio, pues he tenido acceso a unos datos que no quería que se perdieran. Claro. Ahí la Fundación División Azul me ha prestado una ayuda incalculable, la Hermandad de la División Azul de Alicante me ha prestado, me ha regalado, me ha hecho fotocopia, me ha dado libros, me ha hecho de todo, y concretamente el gran historiador de la División Azul de España fue un señor que ya falleció, fue divisionario, don César Ibáñez Cagna,
natural de Madrid, y que siempre ha sido el que ha alumbrado este tipo de estudios. Ese espíritu lo están continuando ahora mismo historiadores de la talla de Carlos Caballero, Francisco Torres y Juan Negreira. Y Juan Manuel Poyato. Bueno, yo en mi modesta condición de médico intento aportar una pequeña ayuda en la interpretación de la sanidad. Volvemos pues para terminar ya nuestro programa de hoy sobre el libro de nuestro invitado don Juan Manuel Poyato, Bajo el fuego y sobre el hielo, la sanidad de la campaña de la División Azul. Y les vuelvo a insistir, no es un libro de medicina ni un libro sobre medicina, aunque se centre efectivamente en buena parte en la dimensión de la sanidad y de los problemas relativos tanto a la guerra como al frío, como a las enfermedades en la División Azul. Se trata de un muy ameno relato de la aventura de los 50.000 voluntarios españoles en el Frente del Este, profusamente ilustrado con fotografías muy interesantes y, como acaba de recordar don Juan Manuel, con una enorme cantidad de testimonios personales, de anécdotas, de pequeñas historias que hacen el relato muy ameno y que además le dan la perspectiva humana necesaria para comprender los grandes hechos de la historia. Así que se lo recomiendo muy encarecidamente, se lo vuelvo a recordar, Bajo el fuego y sobre el hielo, editorial Actas, el autor don Juan Manuel Poyato, aquí presente. Don Juan Manuel, ha sido un placer, espero que la experiencia le haya parecido satisfactoria y quizá algún día nos volvamos a ver aquí con alguna otra obra sobre historia militar. Si Dios quiere, aquí me tendrá, porque volver a Cantabria es para mí motivo de regocijo, de reencuentro con grandes amigos y de recuerdos de amores de juventud. Así que aquí vendré sin duda. Muchas gracias, don Juan Manuel. Y a ustedes, como siempre, les agradezco su atención. Les iba a rogar, pero no les voy a rogar. Les exijo que nos manden sus comentarios sobre este programa que acabamos de tener con don Juan Manuel Poyato y, por supuesto, también que nos comenten sus preferencias, sus opiniones, sus sugerencias, sus parabienes, si los hubiere, que seguro que los habrá, hay muchísimos sobre lo que acabamos de hablar con don Juan Manuel Poyato, y lo pueden hacer evidentemente, como siempre, en la dirección de correo que pueden ver ustedes en el faldón de su pantalla, historiaspopulartv@gmail.com. Se la repito, historiaspopulartv@gmail.com. También les recuerdo que este programa, tanto este programa como los anteriores, los tienen ustedes a su disposición si entran en la página web de Popular Televisión Cantabria, así como directamente en YouTube, si lo buscan mediante las palabras Popular TV, Historia e Historias. Cuento pues con todos ustedes en el próximo programa de el mejor programa de historia del mundo y de parte del extranjero. Historia e Historias en Popular Televisión. Muy buenas noches. Thank you.